Creo que está mal tiempo. Ujú. Sí, aquí ando. Ahora, Hola. ya vamos a empezar. Perfecto. Bueno, como comentamos, vamos a ver al principio manejo avanzado de la vía aérea. Usualmente nosotros nos vamos a enfrentar ante pacientes que no van a hacer como un manejo avanzado en quirófano, un paciente que va a pasar alguna cirugía y que lo van a someter a algún procedimiento y que bueno, ahí es un proceso un poco más controlado dentro del quirófano. Nosotros nos vamos a enfrentar a pacientes, sobre todo en estado crítico, fuera del área de quirófano. Podemos encontrarlo desde urgencias, departamento de urgencias, de terapia intensiva o en el piso de medicina interna. Normalmente, como les comentaba, estos pacientes pues, van a estar en estado crítico y es por eso que debemos de conocer esta secuencia de pasos y procedimiento a realizar para poder disminuir el número de eventos o de complicaciones relacionadas con el procedimiento. ¿Cuáles van a ser algunas de las indicaciones para un manejo avanzado de la vía aérea? Pues una pérdida de la permeabilidad de la vía aérea, una ventilación inadecuada con una falla de insuficiencia respiratoria, ya sea hipoxémica o hipercápnica también. Para mejorar la circulación, aquellos pacientes que estén inestables, con choque hipovolémico, con choque séptico, en casos de neuroprotección, particularmente como en traumas cerebrales o una escala de coma de Glasgow menor a 8, estatus epiléptico, entre otras indicaciones para el manejo avanzado de la vía aérea. La siguiente. En este estudio fue realizado en 2014-2015, en el que se incluían 2.964 pacientes en estado crítico en 29 países. Fue para valorar los efectos adversos relacionados con el manejo avanzado de la vía aérea en pacientes críticos. Esto se vio que después de la intubación, hasta en el 45.2% de los pacientes se presentaban eventos adversos, como inestabilidad cardiovascular en el 42.6%, hipoxemia grave en el 9.3% y hasta parada cardíaca en el 3.1%. Aquí hablan de un concepto que se denomina vía aérea fisiológicamente difícil. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser pacientes en un estado crítico, las reservas fisiológicas del paciente pues, van a estar depletadas o muy disminuidas. Esto nos va a propiciar un mayor riesgo a la hora de realizar o asegurar la vía aérea, y esto es lo que se refiere como vía aérea fisiológicamente difícil. Aparte, existen ciertos pacientes en los que nos vamos a enfrentar con una vía aérea anatómicamente difícil. Esto quiere decir que van a tener ciertas condiciones anatómicas que lo van a propiciar aún más para una vía aérea difícil. Esto puede ser desde obesidad, que tiene en los artículos que estaba leyendo hasta un 30% más de riesgo de presentar efectos adversos relacionados a la intubación. Cuello corto, que tengan antecedente de alguna trauma facial o quemadura de la vía aérea. Todas estas condiciones nos van a propiciar que sea una vía aérea anatómicamente difícil, y pues con esto los resultados adversos pues van a ser mayores. Es por eso, y también puede existir un compromiso hemodinámico y respiratorio post-intubación relacionado con los medicamentos o fármacos que utilizamos durante la secuencia rápida de intubación. Es por eso que en la siguiente, en estas series, donde vemos las complicaciones asociadas al manejo avanzado de la vía aérea, tenemos desde hipoxia severa, hipotensión, intubación esofágica, aspiración o parada cardíaca. Es por eso que uno de los pasos iniciales antes de realizar el manejo avanzado de la vía aérea es evaluar justo estas posibilidades, estas posibles dificultades a las que nos podemos enfrentar, ya sea esta vía aérea fisiológicamente difícil de la que hablábamos, la vía aérea anatómicamente difícil. Esto para evitar o disminuir el número de eventos adversos relacionados con el manejo avanzado de la vía aérea. Entonces, de los que comentamos, hipoxia severa, hipotensión, intubación esofágica, aspiración y parada cardíaca.
¿Qué factores pueden involucrarse para nosotros tener mayor evento de complicaciones a la hora de realizar el manejo avanzado de la vía aérea? Pues bueno, desde factores situacionales o logísticos, desde no tener un adecuado espacio, una poca iluminación o una infraestructura o un equipamiento no adecuado, en donde no tengamos disponibilidad, por ejemplo, de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, perdón, para la preoxigenación o cánulas nasales de alto flujo, en aquellos pacientes que van a tener un mayor riesgo de aspiración, como son los pacientes críticos que van a tener gastroparesia o que están todavía con un estómago lleno, los pacientes que van a tener como tal vía aérea anatómicamente difícil, que como comentábamos, puede ser con un trauma maxilofacial, una lesión espinal, lesiones de la vía aérea por quemadura, radiación, algunos abscesos o masas retrofaringes. Y la fisiológicamente difícil, lo que comentábamos es la reserva fisiológica del paciente crítico va a estar depletada y esto nos va a condicionar una mayor dificultad a la hora de realizar la secuencia y el manejo avanzado de la vía aérea. Algunos otros factores pudieran ser desde la experiencia del que va a realizar el procedimiento, entre algunos otros. Entonces, todos estos factores pueden influir a que tengamos mayor eventos adversos o riesgo de eventos adversos relacionados al procedimiento. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar el procedimiento para tratar de disminuir estos números de eventos adversos relacionados con el procedimiento. ¿Cómo vamos a evaluar las vías respiratorias? Pues bueno, hay muchos índices que podemos utilizar. Sin embargo, los que tienen una mayor sensibilidad va a ser la prueba del labio superior, que es el que tiene una mayor sensibilidad. Ahorita lo vamos a ver. Pero se informa que hay una prevalencia de vía aérea difícil entre un 11 hasta un 50%. Entonces, podemos evaluar desde que inspeccionamos al paciente estos datos que nos pudieran hablar de que nos vamos a enfrentar a una vía aérea difícil. El hecho, por ejemplo, de que observemos un paciente que tenga alguna cicatriz, una traqueostomía por un evento previo, pues puede ir indicando que se trata de una vía aérea o que tuvo un antecedente de una vía aérea complicada. Entonces, esto es lo que tenemos que ir valorando. Dentro de las pruebas, como les comentaba, pues bueno, la prueba de mordida superior, de la mordida del labio superior es la que va a tener una mayor sensibilidad, un 0.815 y un valor predictivo negativo hasta 0.98. La distancia tiro-mentoniana es el que le sigue, una sensibilidad de 0.78 y un valor predictivo negativo igual de 0.98. Esta combinación de la distancia tiro-mentoniana con una combinación de la puntuación de Mallampati va a proporcionar una mayor precisión para predecir la intubación difícil. ¿Cuál va a ser esta prueba de mordida del labio superior? Pues nos va a dividir en ciertas clases, clase 1, clase 2 y clase 3. Clase 1 es que los incisivos inferiores puedan morder el labio superior, haciendo que prácticamente no sea visible el labio superior. En clase 2, los incisivos superiores sí logran llegar al labio, los inferiores, perdón, al labio superior, pero no va a estar parcialmente visible el labio superior. En clase 3, pues bueno, que los incisivos inferiores no logran siquiera llegar al labio superior. Clase 2 y clase 3 van a ser considerados como una intubación difícil. La prueba de Mallampati que mencionábamos con anterioridad, Mallampati modificada, igual va a dividirlo en ciertas clases, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. En grado 1 o clase 1, pues prácticamente podemos observar desde el paladar blando, los pilares de la faringe y la úvula en su totalidad. En clase 2, la parte posterior de la lengua va a estar obstruyendo parcialmente la úvula, mientras en clase 3 ya no podemos percibir la úvula, solamente ni los pilares de la faringe, solamente paladar blando, y en clase 4 pues el paladar blando ya no va a ser visible. Y la distancia tiro-mentoniana
que va a ser la distancia desde el cartílago tiroides hasta la prominencia metoneal. Normalmente se habla que tiene que ser pues, mayor a 3 dedos o 6.5 centímetros. Entonces, encontrar cualquiera de estas pruebas, como vimos, son las que tienen mayor sensibilidad y un mayor valor predictivo negativo para poder predecir que nos vamos a enfrentar hacia una vía aérea difícil. Hay otro score que es la puntuación de Macocha, que va a combinar ciertas características tanto anatómicas, fisiológicas y también del operador, porque le va a dar un mayor puntaje si el operador no es del área de anestesiología. ¿Qué nos va a valorar esta puntuación Macocha? Bueno, hay, como comentamos, características anatómicas relacionadas con el paciente. Un Malampati score 3 o 4 le va a dar una puntuación de 5 puntos. Apnea obstructiva del sueño, 2 puntos. Una movilidad cervical reducida, 1 punto. Una limitación a la apertura oral menor de 3 centímetros, 1 punto. Relacionadas igual con condiciones fisiológicas del paciente, una escala de coma de Glasgow menor a 8, otro punto, hipoxia severa, otro punto, y relacionadas con el operador, que no sea, que sea un operador no del área de anestesiología, otro punto. Un total de 12 puntos, entre mayor puntaje tengamos, mayor probabilidad de que nos enfrentemos hacia una vía aérea difícil. ¿Cómo vamos a posicionar al paciente? Bueno, se habla generalmente en dos posiciones primordiales. Es importante que la posición del paciente sea la ideal para poder aumentar el éxito de la intubación y evitar así las complicaciones que vimos en el inicio. La posición de olfateo va a ser esta en particular, que se basa prácticamente en alinear los ejes orofaringeo y laringeo para poder visualizar la glotis y que sea con mayor facilidad podamos realizar la intubación traqueal. Como vemos aquí, el eje tanto eh, de la glabela hacia el mentón se trata de mantener un eje horizontal prácticamente, lo mismo que del pabellón auricular hacia la parte superior del esternón. Eso se habla, o es lo que la característica de esto de alinear los ejes se refiere a esto, a mantener prácticamente un eje horizontal del pabellón auricular hacia la parte superior del esternón, lo mismo de la glabela hacia el mentón. Es como vamos a acomodar al paciente y esta es la posición de olfateo. Otra de las posiciones de las que se habla, sobre todo que nos puede ayudar a visualizar la glotis, disminuir el riesgo de respiración pulmonar, sobre todo en pacientes obesos, es la posición en rampa. Bueno, vi que había ciertos dispositivos como que prácticamente es como un colchoncito inflable, donde con un pedal o con un botón de mano, se va inflando el colchoncito hasta poder colocar al paciente en esta posición en rampa, y esta sobre todo va a ser beneficiosa en pacientes obesos, en donde el riesgo de respiración sea mayor, y de esta forma pues, nos va a permitir visualizar la glotis con mayor facilidad en aquellos pacientes obesos. La siguiente. Dentro de la prooxigenación y la oxigenación apneica, que ahorita vamos a ver a qué se refieren estos conceptos, la mayoría de los pacientes, como comentamos, vamos a estar ante pacientes con estado crítico, van a tener una reserva fisiológica baja. Y la hipoxemia durante el procedimiento, pues es un efecto adverso que queremos evitar. Es por eso que debemos asegurarnos una prooxigenación adecuada. Esto quiere decir que debemos otorgar al paciente un aporte de oxígeno suficiente para llevar lo más cercano al 100% de oxigenación previo al procedimiento, para aumentar este tiempo de apnea segura. El tiempo de apnea segura es el tiempo desde el cese de la respiración o la ventilación del paciente hasta que disminuyen los valores de oxigenación menos del 90%. Entonces, la finalidad de la prooxigenación va a ser aumentar este tiempo de apnea segura. ¿Cómo vamos a hacer el aporte de oxígeno? Pues bueno, el aporte de oxígeno lo podemos hacer con lo que el paciente requiera para llevarlo a valores cercanos al 100%.
Puede ser desde un oxígeno suplementario por puntas nasales simples o cánulas nasales simples, o con un aporte con bolsa mascarilla, hasta cánulas nasales de alto flujo. Aportando oxígeno, aunque el paciente ya ha cesado de la ventilación. ¿Cómo vamos a seguir aportando ese oxígeno? Bueno, podemos seguirlo aportando mediante dispositivos con cánulas nasales simples o cánulas nasales de alto flujo. Esto con la finalidad de aumentar este mismo tiempo de apnea. ¿Sí? Se puede considerar la ventilación no invasiva o las puntas nasales de alto flujo en lugar de una oxigenoterapia convencional, sobre todo en pacientes con hipoxemia moderada a grave. Se va a preferir ventilación mecánica no invasiva sobre las demás. Esta es una gráfica donde en el eje de las X vemos el tiempo en minutos y en el de la C la saturación. Vemos como una persona normal, un adulto de 70 kilogramos, normalmente hasta que alcanza el tiempo de apnea, que baja la saturación menos de 90, alrededor de 5 a 6 minutos, mientras que, por ejemplo, en un paciente obeso de 127 kilos, aquí lo ponen en la gráfica, el tiempo de apnea se reduce hasta 3, 4 minutos. Entonces, sí es considerable y esto puede aumentarnos el número de eventos adversos relacionados con la intubación. Entonces, es por eso que debemos asegurar una preoxigenación adecuada para aumentar este tiempo de apnea. ¿En qué pasa cuando nos enfrentamos a una vía aérea difícil? Bueno, estos son algunos algoritmos que venía en un artículo de New England. Si el paciente, bueno, va a requerir de un manejo avanzado de la vía aérea, debemos preevaluar, como comentábamos en un inicio, desde la historia, las situaciones anatómicas o fisiológicas del paciente y todo el contexto en general. Si predice un manejo fácil de la vía aérea, si sí o si no. Sí, pues bueno, procederemos al manejo de la vía aérea con una intubación traqueal o ya sea un dispositivo supraglótico cuando se requiere. Pero si nos enfrentamos nosotros esperamos que sea una intubación fácil, no lo es a la hora de realizar la intubación traqueal, pues bueno, nos vamos a la otra parte del algoritmo. Si no predecimos que sea una intubación fácil, pues tenemos que anticiparnos para una intubación difícil. Si fallamos para realizar la oxigenación después de la inducción o de la anestesia, o si hay un alto riesgo de que fallemos la oxigenación después de la inducción de la anestesia. Si hay un alto riesgo, pues debemos irnos preparando incluso para hasta una epicotiroidectomía de urgencia. La siguiente. Bueno, entonces, si no se puede realizar la intubación traqueal, hablan por lo menos de 2 o como hasta un último intento, 3 intentos. Con ese último intento que sea normalmente algún otro operador o con alguna otra técnica si estamos utilizando intubación traqueal o un dispositivo supraglótico, incluso cambiar la técnica y el operador. Y si no es posible realizar la intubación traqueal después de 2, y por último un intento, 3 intentos, pues van a estar preparados para lo que les comentaba, incluso la tricotiloidectomía de urgencia. Aquí es lo que nos habla de los intentos, 2, diferente técnica o diferente operador. En esta guía de vía aérea difícil del 2015 de la Sociedad de Vía Aérea Difícil, nos lo marca por planes. Entonces, un plan A, un plan B y un plan C. En el plan A, pues es donde debemos optimizar la posición del paciente, proporcionar, asegurar una buena inducción y un adecuado bloqueo neuromuscular, tener a la mano la laringoscopía directa o videolaringoscopía. Aquí nos hablan de un máximo de 3 intentos pues la opción de un intento más. Ya vimos con diferente operador o diferente técnica. Si tenemos éxito,
pues bueno, procedemos a confirmar la intubación traqueal, ya sea con capnografía, que es lo que nos marcan aquí. Si es que no tenemos éxito, pasamos al plan B. El plan B, ya que no pudimos realizar esa intubación traqueal después de estos 3 o 4 intentos, pues sería asegurar la vía aérea con un dispositivo supraglótico. Normalmente aquí nos recomiendan los dispositivos supraglóticos de segunda generación, porque estos dispositivos nos van a permitir, nos pueden permitir asegurar una vía aérea ya definitiva mediante el mismo dispositivo. Si definitivamente no podemos oxigenar e intubar al paciente, pues bueno, tenemos que hacer el plan D, que es la cricotiroidotomía de urgencia. ¿Cómo vamos? En la siguiente diapositiva traigo como los pasos para realizar una cricotiroidotomía de urgencia. La verdad es que hablaban de que hay que localizar la membrana cricotiroidea con el dedo índice, pues, localizarla, realizar una incisión transversal en la membrana cricotiroidea, hacer una rotación de 90, aproximadamente de 90 grados con el bisturí, esto para que la parte importante del bisturí esté viendo hacia el caudal y nosotros podamos hacer una tracción manual hacia donde estamos nosotros para poder ampliar la abertura de la incisión. Y se habla de rotar a 90 grados, porque si hacemos esa misma tracción manual, pues podemos pues seguir haciendo la incisión más grande. Entonces tenemos que rotarla con la parte cortante hacia caudal, hacia los pies del paciente, hacer una tracción manual para poder ampliar la abertura y ya una vez que estemos haciendo la tracción manual podemos introducir el buggy. Ya una vez que tenemos el buggy, estamos introduciendo el buggy y que efectivamente estamos en tráquea, pues bueno, procedemos a través del buggy, que es como una guía, colocar el tubo endotráqueo. Y normalmente hablaban que de una medida de 6.5 centímetros hasta 7 en algunas ocasiones. Pero, pues bueno, tengo un video, al rato se los mando al grupo, donde están mostrando cómo hacer esta técnica. Entonces, ya que evaluamos la intubación, entonces, ¿de qué habla la secuencia rápida de intubación? Pues va a estar diseñada esta secuencia rápida para facilitar la intubación traqueal, sobre todo en pacientes pues, que van a estar con alto riesgo de aspiración. El objetivo va a ser minimizar el intervalo de tiempo entre la pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea, de las vías respiratorias y la intubación traqueal. Tradicionalmente se hablaba de que tenemos que evitar la ventilación con la bolsa, mascarilla, reservorio. Sin embargo, en las últimas fechas se ha considerado de que el beneficio pudiera ser mayor el usar ventilación con bolsa, mascarilla, reservorio durante este tiempo de apnea, ya que los pacientes, como comentábamos, son pacientes críticos, tienen la reserva fisiológica pues, depletada y hay mayor riesgo de desaturación que del que del riesgo que podamos tener de aspiración con darle presión positiva, con la bolsa mascarilla reservorio. Entonces, normalmente, si el beneficio supera que el paciente sea alto riesgo de que tengamos una complicación de hipoxia severa, pudiéramos dar la ventilación manual con mascarilla reservorio. ¿Cómo
la selección del dispositivo, conocemos que hay laringoscopía directa o videolaringoscopía. Aquí en el centro sí tenemos videolaringoscopía. Se ha descrito que la videolaringoscopía facilita la visualización de la apertura glótica y sobre todo pues puede ser beneficiosa en pacientes que tengan alguna lesión de la columna cervical porque vamos a prácticamente la necesidad de hacer manipulaciones con el videolaringoscopio es mucho menor que haciendo una laringoscopía directa. Entonces pudiera ser beneficioso sobre todo en esos casos. Y hay varios estudios que comparan la laringoscopía directa con la videolaringoscopía. En algunos estudios los resultados no son, comparando uno con otro, no dan preferencia hacia uno sobre otro. Sin embargo, este es el metaanálisis que les comentaba, incluyeron 2.133 pacientes y en el que la videolaringoscopía sí redujo significativamente el riesgo de intubación difícil o de intubación disminuyó el riesgo de intubación esofágica y tuvo mayor éxito en el primer intento. La siguiente. Digamos, este es el metaanálisis, cómo favorece en intubación difícil, en el forespot, pues favorece a la videolaringoscopía, sobre todo hay menos eventos relacionados con intubación difícil en el grupo de la videolaringoscopía. Vemos claramente cómo está favoreciendo el grupo de la videolaringoscopía. Lo mismo en el éxito del primer intento de intubación. Aquí favorece la videolaringoscopía sobre la laringoscopía directa. La siguiente. Para visualizar la glotis, también está a favor de la videolaringoscopía. Y pues, básicamente, la siguiente, donde no ve una diferencia, es en algunas complicaciones o eventos adversos relacionados, como en hipoxia severa, prácticamente no hubo diferencia entre videolaringoscopía o laringoscopía directa. En colapso cardiovascular también no hubo una diferencia entre la endoscopía o la endoscopía directa. En una lesión de la vía aérea tampoco hubo una diferencia. Donde sí hubo una diferencia fue en el riesgo de intubación esofágica, favoreciendo a la videolaringoscopía. Entonces, prácticamente, pues la videolaringoscopía tendría que estar disponible en todos los medios en donde y tener a la mano donde anticipemos una vía aérea difícil, que tengamos a la mano el recurso de la videolaringoscopía, pues todos estos beneficios que nos pudiera aportar el uso del videolaringoscopio sobre la laringoscopía directa. Entonces aumentaría el éxito del primer intento de intubación, disminuiría el riesgo de intubación esofágica dentro de los principales que vimos en este metaanálisis. La siguiente. ¿Cuáles van a ser estos pasos de secuencia rápida de intubación? De pretratamiento hacia preintubación, la optimización preintubación. Esto se debe a que en el pretratamiento normalmente se utilizaban ciertos fármacos como lidocaína, fentanil, pero no hay estudios que respalden el uso de estos fármacos en el pretratamiento y es por eso que se optó por cambiar esta P de pretratamiento, ya que incluso pudieran aumentar el riesgo de eventos adversos como hipotensión con el uso de estos fármacos en este paso. Entonces, el primer paso, que sería la preparación, que es lo que hablábamos en un principio, hay que verbalizar todo el plan que vamos a seguir, los medicamentos que vamos a utilizar, tener preparado desde el carrito rojo todos los materiales que vamos a utilizar, el laringoscopio, si tenemos el recurso del videolaringoscopio, los tubos de diferente tamaño, 7, 5, 8, la aspiración, que es algo muy importante que debemos tener en cuenta, no se nos debe de pasar,
y es prácticamente tener a la mano el material que vamos a utilizar previo a realizar la intubación. Dentro de la preoxigenación es lo que comentábamos, asegurar para aumentar el tiempo de apnea. Puede ser desde cánulas nasales simples, mascarilla reservorio, puntas nasales de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. Y ahí vemos que se prefiere ventilación mecánica no invasiva en aquellos pacientes con hipoxia moderada a severa. En este punto, que es el que comentábamos que cambió, que es la optimización preintubación, aquí en este punto se habla de que hay que tratar, al ser un paciente inestable, un paciente crítico, de estabilizar lo mayor posible al paciente previo a realizar el procedimiento para poder disminuir el número de eventos adversos o de complicaciones relacionadas con el procedimiento. Entonces, dentro de la medida de lo posible, porque pues es un paciente crítico, a veces la premura de la intubación es con urgencia, pero en este punto se habla de tratar de optimizar cualquier parámetro que nos pudiera complicar el procedimiento. Entonces, que hayamos administrado los fármacos que vamos a ver a continuación, siempre primero la inducción, después la parálisis, sería valorar el punto óptimo en el que el paciente ya está prácticamente listo para poder realizar nosotros la intubación traqueal. Esta P se refiere a esto, este paso, determinar el punto óptimo en el que el paciente ya estaría listo para poder nosotros realizar la intubación traqueal. Y aquí es importante conocer la farmacocinética de los medicamentos que utilizamos para poder estimar el tiempo en el que el paciente pues ya va a estar óptimo para poder realizar el procedimiento. Luego la otra P es de colocar el dispositivo, el tubo traqueal y la prueba. Normalmente ya vimos si tenemos la laringoscopía o con la laringoscopía directa, colocar el tubo y cerciorarnos de que esté bien colocado. Puede ser con capnografía, auscultando directamente los campos pulmonares o con una radiografía post-intubación. Y la última P sería la post-intubación, que no tiene la misma importancia que todos los demás pasos, y aquí normalmente tenemos que decirle al equipo de enfermería cómo vamos a mantener la sedación de nuestro paciente. Para la inducción, ¿cuáles fármacos son los que se utilizan con mayor frecuencia para realizar la inducción? Bueno, tenemos el etomidato, que sigue siendo el agente de inducción preferido para la secuencia rápida de intubación. Normalmente el uso de este medicamento nos va a proporcionar efectos hemodinámicos neutros, no nos va a causar hipotensión o inestabilidad cardiovascular después del inicio de este medicamento. Uno de los efectos adversos puede ser que se ha visto que tiene el paciente puede llegar a cursar con mioclonías y esto pudiera ser un efecto adverso no deseado, sobre todo en aquellos pacientes que ya tengan diagnóstico de epilepsia o que sufran de crisis, porque pues, puede propiciar la aparición de mioclonías y el uso de etomidato. Y es por eso que en algunos estudios se ha tratado de ver si efectivamente suprime este eje y que pudiera no ser tan beneficioso, sobre todo en aquellos pacientes que estén con sepsis, al inhibir el eje suprarrenal y disminuir la producción de cortisol. Esto se trató de ver en el estudio Corticus, que fue publicado en el 2008, en el que los pacientes que fueron tratados con etomidato respondieron menos después de una prueba de estimulación con corticotropina. Esto nos pudiera hablar de que sí, en este estudio en particular, de que sí, pues estábamos viendo ese impacto de supresión suprarrenal con el etomidato, y es por eso que se ha debatido mucho el uso de este fármaco como inducción en pacientes con sepsis. Sin embargo, en una
revisión de Cochrane ya más reciente, del 2016, no hay pruebas sólidas de que con el uso de este agente como inducción aumente la mortalidad. La siguiente, por favor. Esta fue la revisión de Cochrane, en donde se valoraron el uso de inducción con etomidato versus otros agentes inductores, y vemos cómo pues, prácticamente no favorece ni a uno ni a otro grupo. Está cruzando la unidad, los intervalos de confianza van de 0.86 hasta 1.6, cruzando la unidad, y esto fue referente a la mortalidad. Entonces, pues, prácticamente podría ser un agente de inducción seguro. No aumenta la mortalidad del hecho de utilizar este agente como inducción. Este fue en pacientes críticos. La siguiente. Otro fármaco para la inducción sería el propofol. Sin embargo, aquí sí tenemos un aumento del riesgo de hipotensión en el uso de este fármaco. Entonces hay que tener precaución, sobre todo al utilizarlo en aquellos pacientes que ya cuenten con inestabilidad hemodinámica. Otro sería la ketamina, otro fármaco para la inducción, que va a ser un derivado de enciclidina, es no barbitúrico. Este va a producir rápidamente un estado de anestesia que va a estar caracterizado por la actividad de la vía respiratoria, y tiene este uso del fármaco va a tener efectos tanto depresores del miocardio como efectos que inhiben la recaptura de las catecolaminas. Entonces, también por eso se habla de que en aquellos pacientes que tengan una depresión de catecolaminas, como serían pacientes con sepsis en estado crítico, que pudiera predominar este efecto depresor hacia el miocardio, y al no haber catecolaminas que pudieran contrarrestar este efecto, pudieran ser mayores los efectos depresores del miocardio. Entonces, habríamos que tener en consideración el uso en pacientes con sepsis o en estado crítico. Así, dentro de los bloqueadores neuromusculares, pues vamos a tener de dos tipos, despolarizantes y no despolarizantes. Los más comunes de despolarizantes, o los que más se utilizan para la secuencia, van a ser la succinilcolina y el ropurona. Dentro de los despolarizantes, vamos a hablar de la succinilcolina, y los no despolarizantes, becuronio o rocuronio. Este bloqueo neuromuscular se va a utilizar en combinación con la inducción, como vimos anteriormente, siempre primero la inducción y después el bloqueo neuromuscular. Esto para facilitar las condiciones para poder realizar la intubación o el manejo de la vía aérea. Van a actuar en la unión neuromuscular, van a antagonizar la acción de la acetilcolina en los receptores nicotínicos en la unión neuromuscular. Entonces ya vimos los más utilizados van a ser la succinilcolina y el rocuronio. La succinilcolina va a pertenecer al grupo de los bloqueadores despolarizantes. Aquí hay que, normalmente los pacientes en un principio pueden tener algunas fasciculaciones o contracciones musculares al ser un despolarizante. Debemos que tener cuidado, sobre todo en aquellos pacientes que cursen con hipercalemia, que tengan riesgo de padecer hipercalemia, ya que nos va a ocasionar al ser despolarizante salida de potasio y entrada de sodio para poder despolarizar las células de la placa neuromuscular, y puede ocasionar un aumento transitorio de potasio cero. Entonces hay que tener en caso de que el paciente esté con rigidez o espasmo muscular graves, taquicardia, un aumento de la temperatura corporal extremadamente alto, diaporesis, taquipnea y aumento de los valores del dióxido de carbono a pesar de un aumento de la ventilación. Siempre hay que tener presente este efecto adverso que es raro, pero es grave. La siguiente. Y el rocuronio, que es dentro del grupo de los no polarizantes. Y la acción va a depender de la dosis. Muchas veces se habla de que
en una instancia se prefiere la succinilcolina porque es un fármaco que tiene un inicio de acción menor comparado con el propión, aproximadamente 60 segundos para succinilcolina. Sin embargo, en dosis altas de rocuronio se han comparado contra succinilcolina y se ha visto, por ejemplo, que con dosis altas de rocuronio a 1 a 1.2 miligramos por kilo no hubo diferencias significativas entre estos dos grupos en alcanzar el objetivo primario, que fue la realización de la intubación orotraqueal al primer intento. Entonces, a dosis de 1 a 1.2 miligramos por kilo se aproxima al inicio de acción de la succinilcolina, que es alrededor de 60 segundos. Si dosis más bajas, de 0.6 a 0.9, se puede prolongar más este efecto esperado del medicamento hasta 90 o 75 segundos. Entonces, se prefiere dosis altas de 1 a 1.2 miligramos por kilo. La siguiente. Esta es una tabla dentro de los agentes que podemos usar para el pretratamiento, pero como vimos, ya no es algo que se utilice porque no hay evidencia sólida que nos indique que tengamos que utilizar estos fármacos dentro de este paso de la secuencia rápida de intubación. Por ejemplo, el fentanil es un agonista opioide a dosis de 1 o 2 microgramos kilo IV. El efecto va a ser inmediato o alrededor de 2 a 3 minutos, con una duración máxima de 60 minutos, pero no está clara la indicación para su uso. Nada más se las dejo para tenerlo en consideración, pero no está clara la indicación porque pueden aumentar los efectos adversos. La duración de su efecto va a ser de 5 o 15 minutos. Lo que comentábamos, que pudieran efectos adversos en las mioclonías y tener cuidado con esta supresión del eje adrenal que comentábamos en un principio. Podemos usarlo con seguridad en aquellos pacientes que cursen con inestabilidad hemodinámica, ya que no nos van a causar un efecto de hipotensión o de inestabilidad. La ketamina, que es antagonista en MDA, a dosis de 1 o 2 miligramos por kilo, el inicio de acción de 30 a 90 segundos, con una duración máxima aproximadamente de 30 minutos. Hay que tener cuidado, pudiera aumentar las secreciones en los pacientes o generar fenómenos de taquicardia o de hipertensión por esa inhibición de la retractura de las catecolaminas que comentábamos en un principio, o el fenómeno de depresión miocárdica que pudiéramos llegar a tener con el uso de ketamina. Entonces, hay que tener precaución en aquellos pacientes que cursen con inestabilidad hemodinámica. El propofol, que igual es un agonista GABA, aquí a dosis de 1 o 2 miligramos por kilo. El efecto va a ser prácticamente inmediato, con una duración máxima de 10 minutos. Aquí hay que tener cuidado con los efectos adversos, que sería la hipotensión y bradicardia, y evitarlo, por ejemplo, en pacientes que ya cursen con una inestabilidad hemodinámica. Dentro de los bloqueadores neuromusculares, lo que comentábamos, succinilcolina y rocuronio son los más utilizados. Succinilcolina es despolarizante, dosis de 1.5 miligramos por kilo. El inicio de acción, como comentamos, es menor a 60 segundos, con una duración máxima de 5 a 15 minutos. Hay que tener cuidado por el riesgo de la hipercalemia o el efecto raro de hipertermia maligna que comentamos con anterioridad. Y rocuronio, que pertenece a los no despolarizantes, aquí a dosis de 1 a 1.2 miligramos por kilo, que van a ser dosis altas, que vamos a tener un tiempo de inicio similar al de la succinilcolina con dosis altas, alrededor de 45 a 60 segundos. Prácticamente es lo mismo. Aquí no incluyen los fármacos para el tratamiento, únicamente desde la inducción hacia la parálisis. La siguiente,
¿Cuáles van a ser las recomendaciones de la sociedad del Critical Care para la secuencia rápida de intubación? Pues prácticamente las mismas que hemos comentado, lo del posicionamiento, asegurar un buen posicionamiento del paciente. Comentábamos la posición de olfateo o la posición en rampa para pacientes obesos. La preoxigenación, aquí sí sugieren la preoxigenación con dispositivos de alto flujo cuando se espera que la laringoscopía vaya a ser difícil y que se prefiere ventilación mecánica no invasiva en aquellos pacientes con hipoxia moderada a severa, que es lo que comentábamos con anterioridad. Los medicamentos para la preoxigenación habla de que se pudiera utilizar algunos medicamentos incluso desde la preoxigenación, sobre todo en aquellos pacientes que estén muy ansiosos y en donde no se nos permita preoxigenar de manera adecuada al paciente, podamos utilizar algunos fármacos en dosis bajas. La descompresión con sonda nasogástrica solamente puede ser beneficiosa en aquellos pacientes que tengan un riesgo alto de aspiración, de regurgitación, sobre todo en aquellos pacientes que estén todavía con el estómago lleno, pero esto es basado con un nivel de evidencia pues muy bajo. Los vasopresores perintubación, también un nivel de evidencia insuficiente, en donde no se habla si se prefiere de inicio de vasopresores durante el periprocedimiento o con únicamente líquidos reanimar al paciente. Es un nivel de evidencia todavía insuficiente. Sobre el uso de los agentes de inducción, pues siempre administrar hipnóticos sedantes para realizar la inducción. La selección del agente de inducción, siempre ver de acuerdo a las comorbilidades del paciente. La supresión del eje suprarrenal, que no recomienda la administración de esteroides por esa posibilidad de supresión del eje córtico suprarrenal con el etomidato. No lo recomienda la administración de corticosteroides porque, como ya vimos, no aumenta prácticamente la mortalidad en pacientes críticos el uso del etomidato versus algún otro agente de inducción. Sí recomiendan el uso de bloqueadores musculares después de la inducción del agente hipnótico, después de realizar la inducción en el paciente. Y para la selección del bloqueador neuromuscular, pues prácticamente recomiendan uno u otro, la succinilcolina o el rocuron, ¿sí? De acuerdo a la disponibilidad que se tenga. Y ya eso sería todo. Si tengan alguna duda. Excelente plática, Héctor, como siempre. Gracias, doctor. ¿Cuántos tiempos tiene que dar la preoxigenación? Pues es asegurar que el paciente, como ya vimos, la finalidad es aumentar el tiempo de apnea. Entonces tenemos que asegurar que el paciente preoxigene lo más cercano a 100%. Entonces, una vez que te aseguremos eso, que el paciente esté bien oxigenado, podemos proceder a los siguientes pasos de la secuencia rápida de intubación. No nos hablan como tal de un tiempo en específico, pero el objetivo es asegurar la oxigenación adecuada del paciente cercana a 100 para que nosotros podamos aumentar ese tiempo de apnea. ¿Qué tiempo suele ser de la intubación? Ya mientras preparas los materiales que pueda tocar, Y normalmente el equipo trabajamos así en equipo, mientras uno está preparando sus cosas, nosotros está oxigenando. Entonces no es lo mismo un paciente que tiene síntomas súper rápido, que de repente dice que ya está saturando 70, 65, pues,
¿no? Y se está tratando de oxigenar incluso con presión positiva, con mascarilla reservorio, no logramos llevar a circulaciones ideales del paciente y ahí a lo mejor sería asegurar ya la vía aérea. Es importante que todavía ustedes necesitan de seguro. La noticia no por el banco, ustedes también una seguro. La cama ustedes me ven, una adecuada altura. Para que como paso recorran la camilla para que ustedes tengan capacidad de movimiento de peso. Y eso, ya sabemos. Lo que les va a dar seguridad a lo mejor es saber que tienen todo el que ya tienen sus medicamentos ya preparados, que si tienen como la mascarilla Inter, tranquilos, que si lo intentan y no se logra, es muy fácil de poner, y eso les va a garantizar que si ustedes llegan a equivocar, con eso lo van a mantener igual fácil, ¿no? Entonces yo creo que tenerla allí, aunque sea cerrada, para no abrirla en todo, les va a dar seguridad. Los medicamentos pues, tienen efectos adversos. Hemos visto que cuando iniciamos la confusión, que la mayoría de los que tenemos aquí, como propofol, pasan tipo eso, entonces, ¿qué haría el paciente tipo eso? ¿Qué haría ahora? Listo. Muchas gracias. Nos vemos, Doc. Bye.